Yo soy Luis Envila y mi compañera Ania Verdín y yo vamos a presentarles nuestra práctica sobre efecto Simon. Bueno, ¿qué es el efecto Simon? Este fenómeno fue encontrado por Peter Simon en 1896, tras ver que, bueno, si ponía una lámpara de sodio en medio de un muy fuerte campo magnético, las líneas espectrales engrosaban. En la época, pues, se supo que era porque el electrón que orbita alrededor del átomo tiene un momento magnético y este momento interactúa con el campo magnético. Ahora, uno puede ver esta interacción de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro hamiltoniano que es imperturbado por el campo magnético, podemos agregar los dos términos más. Como podemos ver, es la interacción del momento orbital del electrón con el campo magnético y del momento de spin del electrón, ¿no? Con el campo magnético. Así se ve la interacción con el campo magnético del electrón. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, aquí tomando el ejemplo igual del átomo de hidrógeno, pues ya sea como por estructura hiperfina, ¿no? Al perturbar el hamiltoniano del electrón, pues los niveles de energía se van a desdoblar, ¿no? Entonces, la transición de energía entre dos niveles emite un fotón. Y pues en este caso, por ejemplo, considerando reglas de selección, ¿no? Que ahorita las explicaremos, pues va a emitir en este caso 9 electrones, ¿no? Que se ven líneas espectrales. El efecto Zeeman tiene tres efectos en sí. Se tiene que comparar ante el acoplamiento spin-órbita y pues nosotros en esta práctica nos enfocamos nada más en el efecto anómalo, que era para campos magnéticos no tan grandes, es decir, inferiores al acoplamiento spin-órbita. Si nosotros resolvemos nuestra ecuación, ¿no? Y calculamos la diferencia entre niveles de energía, nos va a dar este factor que es igual a G que es el factor del andén, ¿no? Aquí está abajo, por mu b, que es el magnetón de Bohr, por el campo magnético que medimos, ¿no? Y mj, que son los niveles degenerados del electrón. Bueno, las reglas de selección están dadas aquí, ¿no? No podemos hacer cualquier transición entre como vimos, entre las 9 barras que hay ahí. Entonces, tienen que seguir ciertas reglas. Y para el caso del átomo de mercurio, que es el que nosotros estudiamos, nada más nos interesamos en tres transiciones. Bueno, en esta práctica nada más en una. Ahorita veremos por qué. Pero las líneas más intensas que se emiten por una lámpara de mercurio es la verde, que es igual a 546,07 nanómetros, y dos amarillas que están más juntas. Ahora, en nuestro caso, nada más nos vamos a interesar en la verde, porque en la práctica la precisión no es tan alta, ¿no? Y no se alcanzan a ver las líneas amarillas. Pues esta práctica está acompañada por un instrumento que es el interferómetro de Fabry-Perot, que funciona de esta manera. Nosotros al hacer pasar nuestro haz de luz a través de una lente, llega a dos espejos que están prácticamente perpendiculares y a cierta distancia. La luz entonces rebota en estos espejos y tiene un ángulo de salida que se completa cuando la fase es igual a 2pi. Entonces, cuando la intensidad es más máxima en esas de luz, sale del espejo. Este ángulo máximo varía de a distintas longitudes de onda. Entonces, como ya pueden deducir, si nosotros tenemos tres líneas intensas en distintos landas, pues tendríamos que ver tres círculos concéntricos, ¿no? A distintas distancias, porque son distintos ángulos de salida en nuestro patrón de interferencia. Este es el diagrama de energía del átomo de mercurio, ¿no? Para sus electrones externos y pues las transiciones permitidas son solo 9 que se traducen en un set de 9 líneas, donde tenemos dos tipos de línea. Las de en medio les llamamos pi, son paralelas al campo, están polarizadas paralelas al campo. Y las sigma
son perpendiculares al campo, lo cual quiere decir que si nosotros ponemos un polarizador perpendicular al campo, podemos hacer desaparecer las líneas paralelas, ¿no? La manera en que funciona un esquema de Fabry-Perot, prácticamente aquí tenemos como una proporción de distancia entre líneas y, y la delta lambda pues está en función de la lambda que estamos viendo, que sería la línea verde, y DF está asociado al número de vueltas que le den al micrómetro de los espejos, que en sí está asociado a la separación entre los espejos. Entonces, una vez que ya tienen como visibles las líneas tras poner el polarizador, deberían poder hacer estos cálculos. Y la delta lambda que deberían ver es esta. Es igual a mu b entre hc, ¿no? Por lambda al cuadrado. Donde delta mg es un factor que las da, que varía, depende de si las líneas son separadas o si son las más alejadas. El cambio de fase entre las líneas más intensas debería ser esto, que está en función de B, y el cambio de fase entre las líneas más pequeñas, más próximas, sería esto. Una vez con polarizadores podemos pues eliminar, como ya dije, las líneas tipo pi, y la diferencia de fase debería ser igual a 4 veces la delta lambda mínima. Los objetivos de esta práctica son alinear el interferómetro de Fabry-Perot, la lente convergente, el electroimán y la lámpara de mercurio para observar un patrón de interferencia y estudiar el desdoblamiento de las líneas espectrales de la lámpara de mercurio al aplicarle un campo magnético. Se cree que al aplicar el campo magnético, cada línea espectral se desdoblará en 3 líneas espectrales y se observará el desdoblamiento de las líneas espectrales al aplicar un campo magnético. Para realizar el experimento, se montó el electroimán, el interferómetro de Fabry-Perot y la lente convergente y se alineó con ayuda de un láser. Ya teniendo el montaje alineado, se colocó la lámpara de mercurio por donde pasaba el láser, procurando que fuera justo en el centro de los polos del electroimán, y se aplicaron distintas magnitudes de campo magnético a la lámpara de mercurio. Posteriormente se midió el campo magnético con un gaussímetro variando la corriente y los voltajes. Aquí podemos observar el montaje experimental. Si pueden observar, justo enfrente del electroimán hay un cartón con un orificio. Este se puso con el propósito de colimar un poco la luz de la lámpara de mercurio para observar un patrón de interferencia más definido. Sin embargo, al observar con el cartón y sin el cartón, se observó que no había gran diferencia y se observaba de hecho mejor sin el cartón. Entonces los valores reportados son sin el cartón. Por otra parte, los resultados encontrados son las siguientes imágenes. En la primera imagen podemos observar el patrón de interferencia de la lámpara de mercurio sin ningún campo magnético. Se pueden observar que las líneas de la interferencia se ven muy definidas y muy nítidas. Al empezarle a aplicar un campo magnético de 2.15 kilogauss, vemos que las líneas espectrales se siguen viendo, pero menos nítidas y un poco más ensanchadas. Posteriormente, al subir el campo magnético a 10.96 kilogauss, observamos un ensanchamiento mayor de las líneas espectrales e incluso ya no se ven tan nítidas, se ven bastante difuminadas. Al subir más el voltaje y la corriente a 49.6 volts y 6.1 ampere y midiendo 9.6 kilogauss, que tendría que ser un campo magnético mayor. Sin embargo, nuestro gaussímetro no era muy preciso ni muy exacto y variaba muchísimo. Entonces, eso lo van a ver a continuación con mi compañero Luis. Pero al subir el voltaje y la corriente vemos que las líneas ya no se alcanzan a distinguir prácticamente, son muy anchas y muy difuminadas. En este video se puede observar el ensanchamiento de las líneas espectrales al realizar el experimento. Así, notamos que no se ve el desdoblamiento de las líneas espectrales como se esperaba, sin embargo se observa el ensanchamiento de las líneas espectrales. Esto se cree que es debido a que el filtro utilizado no era un
filtro de muy buena calidad y por ende no pudimos observar el desdoblamiento. Pues como podemos ver, nuestra, nuestro campo magnético más grande alcanzado, este, fue de alrededor de 10.9 kilogauss. Este, Esto era antes de que el espectro de interferencia o, bueno, nuestras observaciones se volvieran como muy borrosas. Pero como, bueno, si sustituimos los cálculos por lo que vimos en la introducción, esto nos debería dar una delta lambda mínima igual a 0.078 Armstrongs, que pues, se traduce a una lambda observable de 0.31 Armstrongs, que es bastante bien. En conclusión, se logró calibrar la luz de mercurio, el interferómetro Fabry-Perot y el electroimán para observar el patrón de interferencia. Y a diferencia de lo que se esperaba, no se observó el desdoblamiento de las líneas espectrales y no se observó que se desdoblaran en 3 líneas espectrales y únicamente se observó el ensanchamiento de estas. Esto debido a que, como ya mencioné, el filtro que se utilizó no era de muy buena calidad. Así se cree que para llevar a cabo este experimento con éxito se deben utilizar equipos en mejores condiciones, en específico el filtro verde y un telescopio de mayor resolución, pues el telescopio utilizado tenía rayadas las lentes y no tenía tanto zoom. Y aquí están las referencias y muchas gracias por su atención.